Hay niños que sueñan con ser astronautas, otros con ser bomberos. Y luego está Tim Burton, que de niño soñaba con estar muerto. No por depresión, sino por fascinación, con la muerte, con los monstruos, con lo que se esconde en los márgenes de lo que llamamos normal. Mientras otros jugaban fútbol en los suburbios soleados de Burbank, él estaba en su cuarto, dibujando esqueletos tristes, leyendo a Edgar Allan Poe y viendo películas de monstruos de serie B en la televisión local. Su héroe de infancia no era un superhéroe, sino Vincent Price, el actor con voz de terciopelo oscuro que protagonizaba historias donde el amor y el horror se daban la mano. Burton nació en 1958 y fue desde el comienzo un inadaptado entre los inadaptados. Estudió animación en el California Institute of Arts, el famoso CalArts, financiado por Disney, y fue reclutado por el Estudio del Ratón a comienzos de los años 80. Trabajó en películas como The Fox and the Hound y The Black Cauldron, pero nunca se sintió parte del mundo Disney. Sus diseños eran demasiado oscuros, demasiado expresionistas, demasiado Burton. Lo que para él era poesía gótica, para sus jefes era un problema de marca. Pero no se quedó de brazos cruzados. En 1982 dirigió Vincent, un cortometraje en stop motion narrado por su ídolo Vincent Price, sobre un niño que sueña con ser como él y vive en un universo de pesadilla adorable. Fue su primera obra 100% burtoniana, blanco y negro, estéticamente heredera del cine alemán de los años 20, con un protagonista incomprendido que vive entre la fantasía y la alienación. El corto llamó la atención de ejecutivos curiosos y plantó la primera semilla de lo que vendría. En 1984 dirigió la primera versión de Frankenweenie, un mediometraje de acción real sobre un niño que revive a su perro muerto como si fuera Frankenstein. Disney consideró que era demasiado oscuro para un público infantil y lo despidió. Irónicamente, casi 30 años después, el mismo Burton rehizo Frankenweenie como un largometraje animado en 2012, bajo el mismo sello de Disney. Pero en los 80, recién expulsado y con una carrera aún sin despegar, Burton se aferró a lo que siempre había tenido, su mundo interior. Monstruos que eran más humanos que los humanos, protagonistas marginados, historias que mezclaban ternura, humor y una pizca de podredumbre. Y de pronto, Hollywood comenzó a escucharlo. Porque si algo entendió la industria y rápido, fue que Tim Burton, el niño que dibujaba sombras, no solo tenía estilo, tenía una visión que estaba a punto de volverse muy rentable. Cuando Tim Burton fue despedido de Disney en 1984, no había motivos para pensar que lo que venía sería su consagración. Tenía apenas 26 años, 2 cortometrajes bajo el brazo, Vincent y Frankenweenie, y un estilo tan marcado que parecía más una barrera que una ventaja. En ese momento no tenía ni película propia, ni estudio que lo respaldara. Pero tenía algo más raro aún, una identidad estética completamente formada. Y eso, en una industria de fórmulas, no pasa todos los días. Y fue entonces cuando ocurrió un giro inesperado. Paul Reubens, el actor detrás del personaje de Pee Wee Herman, vio Frankenweenie y quedó fascinado. Él estaba buscando un director para llevar a su excéntrico personaje a la pantalla grande, y la sensibilidad visual de Burton, gótica, absurda y juguetona, encajaba perfecto con esa idea. Así nació Pee-wee's Big Adventure de 1985, el primer largometraje de Burton, y una demostración de que lo excéntrico podía ser también enormemente comercial. Esa película fue un éxito, costó menos de $8 millones y recaudó más de 40. Pero más allá de los números sirvió para que Hollywood viera lo que Disney no había querido ver, que Burton podía construir mundos. Tenía un estilo definido, sí, pero también tenía ritmo, tenía humor, tenía control narrativo y una visión clarísima. Había dejado de ser un animador raro para convertirse oficialmente en un director de cine. Y aquí está lo notable, ese salto no se dio suavemente, sino por mera ruptura. Burton no fue promovido, fue rechazado, no fue moldeado, fue liberado. Y en esa libertad, su voz, oscura, absurda, melancólica y profundamente suya, comenzó a hacerse escuchar. Y la industria no tardaría en responder. Si con Pee-wee's Big Adventure demostró que podía dirigir, con Beetlejuice demostró que podía desatar su universo. La película, una comedia macabra sobre una pareja de fantasmas atrapada en la burocracia del más allá, fue un caos visual deliciosamente controlado. Su estética se sentía como una fusión entre expresionismo alemán, juguetería victoriana y mal gusto ochentero, pero todo hilado con precisión. El personaje de Michael Keaton, un demonio vulgar con traje a rayas y dentadura de caricatura, se volvió un icono instantáneo. La cinta costó apenas $15 millones y recaudó más de 80, incluso ganando el Oscar a Mejor Maquillaje. Fue el primer éxito burtoniano en toda regla, sombrío, pero comercial, extraño, pero irresistible.
Ese éxito le abrió la puerta a un proyecto impensado para un director con apenas 2 películas, Batman, en 1989. La Warner Bros. Lo eligió para revivir al Caballero Oscuro en una versión radicalmente opuesta al tono campi de los años 60. La apuesta era gigantesca. El estudio estaba súper nervioso. Los fans estaban furiosos por la elección de Michael Keaton como su Bruce Wayne. Y Burton, como siempre, parecía ajeno al escándalo. Él quería ser su Batman. Un héroe atormentado, casi gótico, envuelto en una ciudad gótica que parecía haber salido de una pesadilla Art Deco. Y la jugada resultó brillante. Batman fue un fenómeno cultural. Recaudó más de $400 millones, rompió récords de taquilla, redefinió el cine de superhéroes y marcó un antes y un después en la percepción del personaje. Y más aún, impuso la idea de que los blockbusters podían tener estilo. Y el estilo, en este caso, era 100% Burton. Pero lo mejor estaba todavía por llegar. En 1990, Burton estrena Edward Scissorhands, su obra más personal hasta entonces. Basada en un dibujo que hizo en su adolescencia, fue la primera vez que escribió la historia original de una de sus películas. Edward, interpretado por Johnny Depp en el comienzo de una colaboración obsesiva, es la síntesis del universo burtoniano, un ser incompleto, delicado, incomprendido, lanzado sin protección a un mundo que lo ve como una amenaza. La película es un cuento de hadas moderno, lleno de ternura, de tristeza y de belleza visual. Y aunque no fue el mismo fenómeno comercial de Batman, consolidó a Burton como autor, no solo como director exitoso. Con esas 3 películas, Burton logró algo excepcional. Conquistó a la crítica, al público y a la industria sin traicionar su estilo. Había llegado al mainstream sin dejar de ser raro. Mejor dicho, había hecho que lo raro se volviera mainstream. Cuando Tim Burton eligió a Johnny Depp para protagonizar Edward Scissorhands, muchos se sorprendieron. Depp era por entonces un galán televisivo, conocido por Comando Especial, 21 Jump Street, y por tener una mandíbula demasiado perfecta para ser de marginado. Pero Burton vio otra cosa. Vio a un actor dispuesto a esconder su rostro tras capas de maquillaje, a hablar con los ojos, a encarnar personajes quebrados con una sensibilidad que escapaba al estereotipo de estrella. Esa elección fue el inicio de una colaboración artística y una simbiosis estética que definiría más de una década del cine pop. Después de Edward Scissorhands, Depp se convirtió en el alter ego de Tim Burton. Volvieron a trabajar juntos en Ed Wood en 1994, una biopic bien extraña, pero bastante entrañable, sobre el peor director de todos los tiempos. Filmada en glorioso blanco y negro, con un Depp eufórico y un Martin Landau descomunal como Bela Lugosi, ganador del Oscar, la película fue un homenaje amoroso al cine marginal, a los fracasos con alma, y a los artistas que crean no por talento, sino por necesidad emocional. Fue también un momento de prestigio. Burton demostró que podía hacer cine adulto, melancólico y profundamente humano sin perder su estilo visual. Esa dupla siguió creciendo. Sleepy Hollow en 1999 llevó el terror gótico a su máxima expresión plástica. Charlie and the Chocolate Factory en 2005 reinterpretó el clásico de Dahl con un Wonka que parecía salido de una pesadilla de peluquería. Corpse Bride en 2005 recuperó la animación stop motion para una historia de amor entre los vivos y los muertos. Y Sweeney Todd en 2007 los llevó al musical sangriento con una Londres sucia, afilada y sin redención. Pero con el tiempo, la fórmula comenzó a mostrar grietas. Depp pasó de ser un actor camaleónico a repetir tics, miradas de lado, movimientos espasmódicos, voces susurradas. Y Burton, en lugar de romper el molde, pareció aferrarse a él. Las transformaciones físicas eran cada vez más elaboradas, las emociones más planas. Alice in Wonderland, aunque fue un éxito de taquilla con más de $1.000 millones recaudados, marcó un punto de inflexión. La estética estaba intacta, pero el alma parecía en piloto automático. Para muchos, la dupla se convirtió en una caricatura de sí misma. Depp era siempre el raro, Burton siempre lo dirigía, y el público empezaba a prever cada giro visual. La relación, aunque productiva, empezaba a sentirse como una zona de confort demasiado cómoda. Y sin embargo, es injusto reducir esa colaboración a un desgaste, porque juntos ellos redefinieron el cine pop de los 90 y de los 2000, un espacio donde lo gótico, lo marginal y lo melancólico podían tener presupuesto de blockbuster y merchandising oficial. Lo que empezó como una apuesta arriesgada se volvió una estética dominante. Pero detrás de todo seguía latiendo el mismo corazón, el del niño raro que quería contar historias de otros niños raros. Aunque Tim Burton es conocido principalmente como director, hay una dimensión menos visible, pero igualmente influyente de su carrera, la de productor con huella indeleble, ese que no necesita estar detrás de su cámara para que sepamos que eso es suyo. Hay películas que no dirigió, pero que llevan su ADN tan claramente que cuesta creer que no haya tenido un lápiz gótico en cada escena. El caso más emblemático es el de Nightmare Before Christmas.
Dirigida por Henry Selick, basada en un poema escrito por el propio Burton y con diseño de personajes salidos directamente de sus libretas, la película sigue siendo confundida hasta hoy con una obra de su autoría. Y aunque él no estuvo en el set de animación todo el tiempo, el proyecto fue impulsado por su visión estética y narrativa. La película es Burton sin Tim Burton. Jack Skellington es Edward con más autoestima y una mandíbula mejor resuelta. Años después repitió ese rol con proyectos como James and the Giant Peach, Nine, una distopía steampunk apocalíptica que pareció una versión de primera de Wall-E, y Abraham Lincoln Vampire Hunter, donde el absurdo y lo oscuro se cruzan con una seriedad que solo podía justificarse si uno lo imagina producido por él. Y lo fue. En todos estos casos, Burton operó como curador de universos. Él seleccionó historias, aportó tono, impuso atmósfera. Su capacidad para diseñar lo raro con estructura hizo que incluso sin ser el autor directo, su huella estuviera en cada sombra, en cada criatura con ojos desorbitados. Lo más fascinante de esta etapa es que revela otro tipo de poder, el de transformar un estilo personal en una marca narrativa, en un lenguaje reconocible. Y aunque eso pueda sonar capitalista, y un poco lo es, también habla de algo más raro, de cómo un director puede volverse un género en sí mismo. En el cine de Tim Burton, incluso cuando él no dirige, se nota. Ahora, si Johnny Depp fue el rostro cambiante del universo Burton, Helena Bonham Carter fue su corazón torcido. La actriz británica, que antes de cruzarse con Burton era más conocida por sus dramas de época como Howard Zinn o The Wings of the Dove, se convirtió en una figura central de su cine y de su vida. Se conocieron durante el rodaje de Planet of the Apes, una de sus películas menos queridas, pero el vínculo que nació allí duraría más de una década, tanto en la pantalla como fuera de ella. Bonham Carter se integró al imaginario burtoniano como si hubiera nacido de él. Su presencia era magnética, ambigua, entre lo infantil y lo temible. Ella parecía salida de un cuadro de Egon Schiele y de una novela gótica al mismo tiempo. Ella no necesitaba transformarse, ya era rara, ya era bella de una forma extraña, ya era intensa, y Burton, claro, la convirtió en protagonista recurrente. En The Big Fish fue la bruja del pantano y la mujer que se desvanece entre mitos. En Corpse Bride, la voz de la difunta enamorada. En Charlie and the Chocolate Factory, una madre obsesivamente protectora. En Sweeney Todd, la macabra señora Lovett, que hornaba empanadas con carne humana. Incluso cuando no era protagonista, su presencia alteraba la atmósfera. Su mera aparición anunciaba que estábamos en el universo Burton, que lo normativo se iba a deformar. Pero más allá de los papeles, lo que fascinaba era la dinámica personal y creativa entre ambos. Vivieron durante años en casas separadas pero conectadas por un pasadizo. Compartían hijos, proyectos, una sensibilidad estética y un aire de pareja de laboratorio gótico. En las alfombras rojas parecían personajes salidos de la familia Addams, siempre vestidos como si el apocalipsis fuera formal. Ella solía decir que nunca sabía si él la amaba más como persona o como criatura estética, y él, como buen introvertido, rara vez lo aclaraba. Su relación terminó en el 2014, pero dejó un legado artístico innegable. Juntos consolidaron el corazón emocional del cine de Burton de esa etapa, personajes trágicos, disfuncionales, desbordados por el amor o la muerte, a veces ambas. Donde Depp aportaba la máscara, Bonham Carter traía el desgarro. En muchos sentidos, ella fue el ancla emocional de su cine más maduro, la que aún en medio del artificio lograba mirar directo al espectador, la que hacía que lo raro no solamente fuera estético, sino profundamente humano. Para entender a Tim Burton hay que mirar no solo lo que filma, sino cómo lo filma. Aunque su nombre suele asociarse a superproducciones con actores y escenarios góticos, es el stop motion, donde su universo cobra una dimensión más íntima, más artesanal, casi ritual. No es casualidad, es una técnica que exige mucha paciencia, una obsesión tremenda por el detalle y una sensibilidad que entienda que el más leve gesto puede decirlo todo. Y sobre todo, es una forma de animación donde los personajes no se dibujan, se construyen, se esculpen, se iluminan con un cariño casi funerario. La primera gran puerta de ese mundo fue The Nightmare Before Christmas. Aunque muchos creen que la dirigió, en realidad, como dije, fue dirigida por Henry Selick. Pero el proyecto, la estética, los personajes, la historia y sobre todo el espíritu de la película son enteramente Burton. Esta cinta narra la historia de Jack Skellington, el rey de Halloween Town, que se enamora de la Navidad y la arruina por completo. Es un cuento sobre identidad, sobre cansancio existencial y sobre el fracaso como parte del deseo de transformación. Y todo eso contado con esqueletos cantantes, brujas encantadoras y un saco de insectos con swing jazz. Esta película, producida por Disney bajo el sello Touchstone por miedo a que fuera demasiado oscura para los niños, fue un éxito moderado en su estreno, pero con el tiempo se volvió una obra de culto. Hoy es símbolo de una estética que conecta lo gótico con lo tierno, a lo macabro con lo adorable, y es una de las razones por las que existen las tiendas Hot Topic. Después vino Corpse Bride,
esta sí dirigida por Tim Burton junto a Mike Johnson. Fue su primer largometraje de animación stop motion como director, también su primera película digitalmente capturada en este formato. Visualmente impecable, con una paleta cromática que contrasta la rigidez del mundo de los vivos con la alegría caótica del mundo de los muertos. Corpse Bride retoma uno de sus temas favoritos, el amor imposible, el error poético y la idea de que quizá, solo quizá, uno se sienta más vivo del otro lado. Johnny Depp y Helena Bonham Carter pusieron las voces principales, reafirmando que el universo burtoniano funciona igual con carne que con plastilina. Pero la verdadera redención llegó con la versión extendida y animada de Frankenweenie. 30 años después de haber sido despedido por hacerla demasiado oscura, Burton volvió al mismo material, esta vez como largometraje stop motion en blanco y negro. Y fue un acto de justicia estética y emocional. Esta película es una carta de amor al cine clásico de monstruos, a la ciencia loca y a los lazos imposibles de romper entre niños solitarios y sus mascotas. Técnicamente magistral, conmovedora y tan personal que parece casi un diario de infancia en miniatura. Estas tres películas, Nightmare, Corpse Bride y Frankenweenie, no solo representan una parte esencial de su filmografía, representan su manera más pura de narrar. Sin estrellas de Hollywood, sin la presión de taquillas estratosféricas, sin necesidad de justificar lo raro. Solo títeres, esqueletos y corazones rotos. En miniatura, sí, pero con más alma que muchas superproducciones de carne y hueso. En el mundo del stop motion, Burton encontró un espejo perfecto para sí mismo. Algo que no se mueve si no lo mueve alguien con amor, cuidado y una dosis de locura. El universo de Tim Burton, con su estética inconfundible y su imaginario gótico, alcanzó tal notoriedad que dejó de ser un estilo para convertirse en una marca. Y como toda marca que conquista el mundo, corrió el riesgo, y a veces cayó en él, de repetirse, saturarse y diluirse. Y como ya dijimos, el punto de quiebre más evidente fue Alice in Wonderland. A primera vista parecía un proyecto perfecto, un mundo absurdo, criaturas deformes, una heroína en tierra ajena, todo estaba listo para una explosión burtoniana. Pero la película, aunque visualmente rica, se sentía vacía de emoción y sobrecargada de efectos digitales. Johnny Depp, esta vez como un sombrerero loco de expresión inflamada y ojos de CGI, ofrecía una actuación que parecía más una caricatura de sí mismo que un personaje nuevo. Sin embargo, la cinta recaudó más de $1.000 millones. Como éxito comercial fue rotundo, pero algo se partió. Ahí algo se quebró. La crítica empezó a hablar de un Burton atrapado en su propio artificio. Luego le siguieron otros títulos desiguales: Dark Shadows, una comedia gótica basada en una telenovela de culto donde el humor no terminaba de cuajar y la nostalgia se sentía impostada. Y luego Big Eyes, un drama biográfico sobre la pintora Margaret King, que fue un intento, sí valiente pero irregular, de salirse de su estilo habitual y entrar en el terreno del realismo. Irónicamente fue una de sus películas menos vistas, pero tal vez una de las más interesantes. La sensación general era que Burton estaba perdiendo el equilibrio entre forma y fondo. Su estilo seguía ahí, sí, los colores desaturados, las casas inclinadas, los ojos grandes, los mundos marginales, pero muchas veces la historia no los acompañaba. Los personajes se volvieron predecibles, las atmósferas, decorado. Lo gótico dejó de ser esencia para volverse escenografía. Y sin embargo, incluso en su etapa más criticada seguía habiendo destellos, imágenes bellísimas, momentos emotivos, retazos de esa melancolía que solo él sabía reconvertir en algo hermoso. Pero la duda estaba instalada. ¿Seguía evolucionando o solo repetía su sombra? El problema no era que Burton hiciera lo mismo. El problema era que parecía no saber qué más decir con eso. A esas alturas muchos daban por hecho que Tim Burton ya había dicho todo lo que tenía que decir, que su universo, aunque influyente, se había vuelto predecible, que sus colaboraciones repetidas, sus tics visuales y su nostalgia autocomplaciente lo habían encasillado en el Museo del Cine Pop, justo al lado de una vitrina con muñecos de Jack Skellington. Pero en el 2022 algo cambió. Burton volvió al centro de la conversación cultural con un adolescente de trenzas negras y mirada homicida. Wednesday, la serie producida por Netflix y dirigida por él en sus primeros 4 episodios, fue un fenómeno instantáneo. La historia de la hija de los Addams como protagonista de un coming of age gótico, ambientada en un internado para inadaptados, parecía hecha a su medida. Pero la gran sorpresa no fue que Burton estuviera cómodo en ese universo, sino que logró actualizar su estética sin perder autenticidad. Jenna Ortega, en el papel de Wednesday, se convirtió en un nuevo ícono burtoniano, distante, sarcástica, brillante y tan emocionalmente disfuncional como encantadora. El personaje, ya conocido desde los años 30 y revivido con maestría por Christina Ricci en los 90, encontró una nueva voz, una nueva rebeldía y una audiencia que no sabía que estaba esperando exactamente esto. El famoso baile del episodio 4,
coreografiado por Ortega con guiños al goth de los 80s, se viralizó en TikTok, generando millones de imitaciones y devolviendo a The Cramps a las listas de Spotify. Burton, sin proponérselo, había hecho algo relevante, viral y generacional. Lo notable es que Wednesday no solo funciona como homenaje al legado de Charles Addams, sino como una síntesis refinada del universo burtoniano. Marginados carismáticos, atmósferas sombrías, tensión entre la norma y la rareza, y una profunda sensibilidad emocional escondida bajo capas de sarcasmo. Incluso la escuela Nevermore Academy parece diseñada con planos salidos de Sleepy Hollow o Corpse Bride. Hay ojos pintados por todas partes, gárgolas, invernaderos oscuros, violonchelos con eco emocional. Es Burton, sí, pero actualizado. Y aunque no escribió los guiones, ni dirigió toda la serie, su impronta se siente en cada decisión visual y rítmica. La crítica lo reconoció como su mejor trabajo en más de una década, y el público joven que quizás nunca había visto Ed Wood ni Big Fish lo recibió como una novedad. Fue como si Tim Burton hubiera dado la vuelta completa. Volvió a ser el chico raro del principio, pero esta vez todos querían sentarse con él en la cafetería. Con Wednesday no solo se reconectó con su voz, se reconectó con la audiencia. Una que en un mundo cada vez más estandarizado y más filtrado, sigue necesitando personajes que no sonrían, que vistan de negro y que digan verdades incómodas con una ceja levantada. A esta altura, Tim Burton ya no es solo un director, es un adjetivo, es una estética, una atmósfera. Decir que algo es muy burtoniano es describir un universo visual, gótico pero infantil, oscuro pero adorable, triste pero encantador. Y ese lenguaje se ha filtrado por cada rincón de la cultura pop. En la moda su influencia es directa. Diseñadores como Alexander McQueen, Rick Owens o Iris Van Herpen han trabajado con sus siluetas retorcidas, con texturas fúnebres, con teatralidad grotesca que remiten directamente a su cine. Ya mencionamos la tienda Hot Topic, la tienda por excelencia de lo gótico comercial. Esta tienda construyó un imperio visual a partir de The Nightmare Before Christmas. Si alguna vez viste una mochila con Jack Skellington como modelo, ya sabes de lo que hablamos. En el arte y en la ilustración, su legado se nota en miles de artistas digitales que imitan sus líneas curvas, su expresionismo triste, sus fondos deformados. Hay todo un ecosistema de creatividad en Internet que vive dentro del modo Burton, como si fuera un filtro emocional para contar el mundo. La música no se ha quedado atrás. Compositores como Danny Elfman, su colaborador histórico, llevaron esa sensibilidad al orquestal. Pero también hay artistas pop como Billie Eilish, con su estética sombría y su vulnerabilidad áspera, que son parte del nuevo gótico suave que Burton ayudó a establecer. Videos musicales, editoriales de moda, videoclips de K-pop, todos en algún momento han pasado por el túnel de lo burtoniano. Ni hablar del Halloween. Disfraces de Beetlejuice con niños con trajes de rayas blancas y negras, novias cadáver. Burton definitivamente ha influenciado más al 31 de octubre que la propia historia celta. Finalmente, su obra es frecuente objeto de parodia y homenaje. Los Simpsons, Family Guy, Robot Chicken, todos han hecho versiones satíricas de sus películas. Pero lo más curioso es que incluso esas parodias están hechas con afecto. Porque Burton, a diferencia de muchos autores, nunca provocó rechazo, provocó pertenencia. Lo burtoniano ya no es solo un estilo, es una casa y millones de almas raras viven ahí. Tim Burton no dirigió multitudes. Dirigió a los que miraban desde la esquina, a los que no sabían bailar en las fiestas, a los que decoraban su cuarto con calaveras cuando todos los demás pegaban pósters de estrellas pop. Les dio personajes que no necesitaban ser rescatados ni transformados. Les dio historias donde lo feo era bello, lo torcido tenía sentido, y la tristeza no era un problema, sino una forma de estar en el mundo. Mientras otros diseñaban héroes musculosos y argumentos de manual, Burton tejía sus historias con alambre oxidado, sombra de acuarela y corazones rotos. A veces con actores, a veces con marionetas, a veces sin dirigir una sola escena, pero siempre con una estética que uno reconoce al instante. En el fondo no importaba si él estaba en la silla de director o en los créditos como productor, lo burtoniano se sentía, se entendía, se habitaba. Con los años su universo se expandió más allá del cine, en la moda, en el arte, en los memes, en Halloween, en las mochilas escolares y hasta en los filtros de TikTok. Porque lo que alguna vez fue raro y marginal, él lo volvió reconocible, lo volvió lenguaje. Quizás ese sea su legado más silencioso, no solo contar historias de inadaptados, sino darles un marco visual, emocional y simbólico donde pudieran reconocerse. A veces triste, a veces absurdo, pero siempre hermoso en su extrañeza. Burton nunca dejó de ser ese chico que dibujaba monstruos en Burbank, mientras soñaba con otros mundos. Solo que ahora los construye en pantalla, cuadro a cuadro, y millones lo acompañan. No para volverse como él, sino para recordar que la rareza, cuando es auténtica, puede ser un acto de belleza.
Y eso, en un mundo que insiste en pulir lo distinto hasta que desaparece, eso ya es una forma de resistencia. Gracias.